¿Escuchas español, pero no entiendes? ¿Ves vídeos o escuchas música en español y todo va muy rápido? No te preocupes. Este vídeo es para ti. Hoy vamos a hablar de un problema muy común. Muchas personas escuchan español, pero no entienden lo que escuchan. Te vamos a explicar por qué pasa esto y qué puedes hacer para mejorar tu comprensión. Este vídeo es para estudiantes como tú que quieren entender mejor el español. Vamos a empezar. Muchas personas escuchan español todos los días. Ven vídeos en YouTube, escuchan música, miran películas o hablan con amigos que hablan español. Pero aunque escuchan mucho, todavía no entienden bien. Este problema es muy común entre los estudiantes. Por ejemplo, cuando usan subtítulos en español, pueden entender más. Las palabras son claras. Pero cuando los subtítulos desaparecen, todo cambia. El audio suena muy rápido y confuso. Parece que todo es un solo sonido. Las personas hablan y tú escuchas, pero no puedes reconocer las palabras. Es como si fuera solo ruido. Esto causa frustración y muchos estudiantes piensan que no pueden aprender. Pero este problema tiene solución. Vamos a ver las causas en la siguiente parte. 1. ¿Por qué pasa esto? Parte A. El español es rápido y poco claro. Ahora vamos a hablar del primer motivo por el cual no entiendes cuando escuchas español. Este motivo es muy simple, el español suena muy rápido. Los hablantes nativos hablan rápido. Ellos no hacen pausas. Ellos no separan las palabras. Todo suena junto. Cuando eres principiante esto es muy difícil. Tú necesitas más tiempo para entender. Pero el hablante nativo no espera. Él habla a su ritmo normal. Para ti, todo suena como una sola palabra larga. Por eso, aunque conoces muchas palabras, no puedes entenderlas cuando las escuchas. ¿Sabías que el español es uno de los idiomas más rápidos del mundo? Muchos estudios dicen que el español es el segundo idioma más rápido, después del japonés. Esto significa que en un minuto un hablante de español dice más sílabas que en otros idiomas. Por ejemplo, en inglés o en alemán, los hablantes dicen menos sílabas en el mismo tiempo. Pero en español, los hablantes usan muchas sílabas por minuto. Esto hace que el idioma suene muy rápido. Y tú como estudiante no tienes tiempo para procesar cada palabra. Tu cerebro necesita más tiempo. Pero el audio no se detiene. Otra razón por la que el español es difícil de entender es que los hablantes conectan las palabras. Esto se llama enlace o unión de palabras. En una conversación normal, las personas no hacen una pausa entre palabra y palabra. Por ejemplo, si una persona dice, ¿qué estás haciendo?, en la vida real suena como ¿qué está haciendo? Es difícil escuchar cada palabra. Las palabras están pegadas. Si tú esperas escuchar, ¿qué estás haciendo?, te confundes porque no lo escuchas así.
Escuchas algo completamente diferente. Y piensas, no entiendo nada. Pero la verdad es que si conoces las palabras, solo que no las reconoces cuando están unidas. También es importante entender que muchas personas cortan las palabras cuando hablan. Esto pasa mucho en el español informal, en el español de la calle. Por ejemplo, en lugar de decir para, muchas personas dicen pa. En lugar de decir está bien, dicen ta bien. Es normal y no es incorrecto. Es solo una forma natural de hablar rápido. Pero si tú aprendes español en los libros o en clases formales, no aprendes estas formas. Entonces, cuando las escuchas, no sabes lo que significan. Piensas que es una palabra nueva, pero no lo es. Es solo una forma corta de una palabra que ya conoces. Además, los acentos también hacen el español más difícil de entender. No todas las personas hablan igual. Una persona de México suena diferente que una persona de España. Una persona de Argentina habla con otro ritmo, otro tono y otras palabras. Una persona del Caribe habla mucho más rápido y con sonidos diferentes. Todos hablan español, pero el sonido cambia. Tú puedes entender un acento, pero no otro. Por ejemplo, quizás tú entiendes bien el español de Colombia, pero no entiendes nada cuando escuchas a una persona de Cuba. Eso es normal. No es tu culpa. Es porque no estás acostumbrado al sonido. Muchas veces en los cursos de español, solo escuchas un tipo de acento. Solo escuchas grabaciones claras, lentas y con un acento neutro. Esto te ayuda al principio, pero no te prepara para el mundo real. En el mundo real, las personas hablan con acentos diferentes, con velocidad natural y con expresiones locales. Por eso cuando sales del aula o cuando ves un vídeo real, no entiendes. No estás entrenado para eso. Entonces vamos a repetir los puntos importantes. Número 1. El español es muy rápido. Tu cerebro necesita tiempo para procesar, pero no tiene tiempo suficiente. Número 2. Los hablantes unen las palabras. Es difícil saber dónde termina una palabra y dónde empieza la otra. Número 3. Muchas veces las personas cortan las palabras. Dicen versiones cortas y tú no las conoces. Número 4. Hay muchos acentos diferentes. Tú puedes entender un acento, pero no todos. Todo esto hace que el español sea difícil de entender cuando lo escuchas. Pero no te preocupes. Todo esto se puede mejorar. Puedes entrenar tu oído para entender español rápido. Puedes aprender a reconocer las palabras unidas. Puedes escuchar diferentes acentos y aprender a identificar sonidos. En las siguientes partes del vídeo, vamos a mostrarte cómo puedes hacer eso. Vamos a darte consejos simples y prácticos para entender mejor. El español parece rápido y difícil ahora, pero con práctica tú puedes mejorar mucho. 1b. Conoces la palabra, pero no reconoces el sonido.
Ahora vamos a hablar de otro problema muy común. Tú conoces la palabra, pero no entiendes el sonido. Esto pasa a muchos estudiantes. Tú lees la palabra y piensas, sí, yo sé esta palabra. Pero cuando la escuchas no entiendes. Tu cerebro no la reconoce. Esto es frustrante. Tú estudias, tú memorizas vocabulario, tú sabes escribir, pero cuando una persona habla, no puedes seguir. ¿Por qué pasa esto? La respuesta es simple, leer no es lo mismo que escuchar. Cuando tú lees una palabra como zapato, es muy fácil. Tú la ves, tú sabes lo que significa. Pero cuando escuchas zapato en una conversación rápida, quizás no la reconoces. Quizás el hablante dice la palabra muy rápido, o la une con otras palabras. Tal vez la pronuncia con un acento diferente. O quizás la dice con una voz suave, o baja, o sin claridad. En todos estos casos, tu cerebro no encuentra la palabra en su memoria. Es como si la palabra fuera nueva, aunque ya la conoces. Esto se llama reconocimiento débil del sonido. Otra razón por la que no reconoces las palabras es que tú pronuncias las palabras en tu cabeza de forma diferente. Por ejemplo, tú aprendes la palabra gracias. En tu mente tú piensas que se dice con una S muy clara. Pero cuando un nativo dice gracias, tal vez suena como gracia o grasa dependiendo del país. Entonces tú no la reconoces. Piensas, ¿qué dijo? Pero sí conoces la palabra. Solo que tu idea del sonido no es igual al sonido real. Esto pasa mucho con las letras Z, L, R y J. Por ejemplo, la palabra jirafa. En muchos idiomas la letra J suena diferente. Pero en español tiene un sonido fuerte y diferente. Si tú no estás acostumbrado a ese sonido, no reconoces la palabra. Lo mismo con R. La palabra ratón tiene una R fuerte al inicio. Si tú no practicas ese sonido, es difícil reconocerlo. La palabra te parece nueva, aunque no lo es. Un gran problema es que muchos estudiantes no practican la pronunciación y la fonética del español. Aprenden gramática, aprenden vocabulario, pero no estudian cómo suena el idioma. No escuchan cómo cambian los sonidos en una conversación natural. No repiten los sonidos difíciles. No practican el ritmo del español. Entonces, cuando escuchan a un hablante nativo, se sienten perdidos. Es como si escucharan otro idioma. Además, cuando escuchamos un idioma nuevo, nuestro cerebro escucha con los sonidos de nuestro idioma nativo. Por ejemplo, si tu lengua materna es inglés, francés o suajili, tú buscas sonidos conocidos. Pero el español tiene sonidos diferentes. Entonces tu cerebro no reconoce las palabras porque está buscando otros sonidos. Por eso es importante entrenar tu oído. Necesitas aprender los sonidos reales del español, no solo cómo se escriben las palabras. Otro detalle importante es que en español, algunas sílabas no suenan fuertes.
Son suaves. En inglés, por ejemplo, hay más diferencia entre sílabas fuertes y débiles. Pero en español, muchas sílabas suenan casi igual. Esto hace que todas las palabras parezcan conectadas. Y tú no sabes dónde empieza o termina una palabra. Por ejemplo, la frase voy a estudiar puede sonar como voy a estudiar. Si tú esperas escuchar voy a estudiar, no lo reconoces. Tu cerebro busca las palabras separadas, pero en la realidad no suenan así. Entonces, ¿cómo puedes mejorar? Primero, necesitas practicar la escucha activa. Escucha palabras y frases muchas veces. Repite los sonidos. No leas solamente. Escucha y repite. Usa vídeos con subtítulos y trata de identificar las palabras mientras escuchas. Luego quita los subtítulos y escucha otra vez. Así tu cerebro comienza a reconocer los sonidos sin leer. También puedes usar ejercicios de reconocimiento auditivo. Escucha una palabra y escribe lo que escuchas. Luego, revisa si escribiste bien. Si no, escucha otra vez. Este tipo de práctica es muy buena para entrenar tu oído. Otro consejo es usar canciones lentas con letras claras. Canta con la canción. Lee la letra y escucha al mismo tiempo. Esto ayuda mucho a conectar el sonido con la palabra escrita. Repite partes difíciles. Canta en voz alta. Así mejoras tu pronunciación también. Finalmente, no tengas miedo de los errores. Es normal no entender todo al principio. Aprender un idioma es como aprender una nueva música. Al principio no entiendes nada. Pero con práctica tu cerebro se adapta. Empiezas a reconocer palabras, sonidos y ritmos. Lo importante es seguir escuchando, practicando y repitiendo. 1C. Tu cerebro se cansa cuando escuchas español. Ahora vamos a hablar de otro problema muy común. Tu cerebro se cansa cuando escuchas español. Tal vez tú no lo notas, pero tu mente trabaja mucho en poco tiempo. Tú escuchas una frase y tu cerebro empieza a buscar el significado, las palabras, la gramática, todo al mismo tiempo. Y como es difícil, tu cerebro se satura. Es como una computadora con muchas ventanas abiertas. No puede funcionar bien. Esto se llama sobrecarga cognitiva. Cuando eres principiante o nivel intermedio, es normal querer traducir todo en tu cabeza. Escuchas una palabra y piensas en su traducción. Luego escuchas otra palabra y haces lo mismo. Por ejemplo, escuchas, voy al supermercado. Entonces tú piensas, voy igual a go, al igual a tode, supermercado igual a supermarket. Esto toma tiempo. Y mientras tú traduces, el hablante ya dijo 5 palabras más. Ya estás atrasado. Ya perdiste parte de la frase. Esto crea estrés.
No puedes seguir el ritmo de la conversación. Entonces te frustras, te bloqueas y dejas de escuchar. Traducir cada palabra no es eficiente. Al principio puede ayudarte, pero no funciona en conversaciones reales. El español fluye muy rápido. No hay tiempo para traducir todo. En vez de traducir, necesitas aprender a entender directamente en español. Esto toma tiempo, pero es posible. Es como aprender a montar bicicleta. Al principio es difícil. Pero después de practicar, tu cuerpo lo hace solo. Con el español pasa lo mismo. Con práctica, tu cerebro empieza a entender sin traducir. Otro error común es intentar entender cada palabra. Muchas personas piensan que deben comprender el 100% para seguir una conversación. Pero esto no es necesario. En realidad, puedes entender la idea general sin conocer todas las palabras. Por ejemplo, si alguien dice, hoy hace mucho calor. Voy a la playa con mis amigos, tal vez no sabes qué significa calor. Pero entiendes, hoy voy a la playa, amigos. Entonces puedes imaginar el contexto. Puedes pensar, es un día bonito, va a salir con amigos, tal vez hace sol. Y tienes razón, aunque no entendiste cada palabra. El problema es que cuando tú escuchas una palabra que no entiendes, tu mente se detiene. Piensas, ¿qué significa eso? Es importante, debo buscarlo. Mientras piensas eso, el hablante sigue hablando. Tú pierdes los siguientes 5 o 10 segundos. Ya no sabes de qué están hablando. Entonces te sientes perdido. Y piensas, no entiendo nada. Pero no es verdad. Solo perdiste una palabra. Si tú dejas pasar esa palabra, puedes seguir escuchando y comprender lo esencial. Por eso es muy importante cambiar tu forma de escuchar. No necesitas entender todo. Necesitas entender lo suficiente. Necesitas captar el tema principal. Escucha con una mente abierta. No trates de controlar cada palabra. A veces solo con escuchar el tono, el ritmo y algunas palabras clave, puedes entender la intención. El español es muy rico en contexto. Si alguien te habla de ropa, tienda, precio, comprar, tú puedes entender que está hablando de ir de compras, aunque no entiendas cada detalle. Además, debes saber que escuchar español requiere energía mental. Si estás cansado, estresado, o si haces otras cosas al mismo tiempo, es más difícil concentrarse. Tu cerebro no puede enfocarse bien. Por eso es mejor escuchar en un momento tranquilo. Apaga otras distracciones. Si puedes, escucha con auriculares. Así tu cerebro se enfoca mejor. También es bueno tomar pausas cortas para descansar. Escuchar por 10 minutos con atención es mejor que 1 hora sin concentración. Otro consejo es respirar y relajarte cuando escuchas. Muchas veces el problema no es el idioma. El problema es el miedo.
Tienes miedo de no entender. Tienes miedo de fallar. Entonces tu cuerpo se pone tenso. No respiras bien. No escuchas bien. Tu mente se bloquea. Por eso, respira profundo. Relaja tu cuerpo. Escucha como si fuera música. No pienses en errores. Solo escucha. Poco a poco vas a entender más. También ayuda a prepararte mentalmente antes de escuchar. Pregúntate ¿cuál es el tema? ¿Qué palabras puedo escuchar? Si ves un vídeo sobre comida, piensa en palabras como pan, pollo, cocinar, comer. Esto ayuda a tu cerebro a estar listo. Cuando escuchas esas palabras, tu mente ya sabe qué esperar. Así, el proceso es más fácil. Finalmente recuerda esto, tu cerebro necesita tiempo. No es mágico. No es instantáneo. Escuchar bien en español es una habilidad. Y como todas las habilidades, necesita práctica constante. No es un problema si te sientes cansado. No es un problema si no entiendes todo. Lo importante es continuar. Escuchar todos los días, aunque solo sean 5 minutos. Ser paciente. Y no tener miedo de no entender. 1 de escuchas mucho pero de forma pasiva. Ahora vamos a hablar de otro problema muy común. Muchas personas escuchan español todos los días. Escuchan mientras limpian la casa. Escuchan mientras cocinan. Escuchan mientras caminan. Escuchan música o podcast, pero no prestan atención total. Esto se llama escucha pasiva. La escucha pasiva no es mala. Al contrario, puede ayudarte. Escuchar mucho español, incluso sin entender todo, es bueno para tu oído. Es como un primer paso. Tu cerebro empieza a reconocer sonidos, ritmos y entonaciones. Te acostumbras al idioma. Empiezas a sentir que el español es más natural. Por eso escuchar sin atención total sí tiene beneficios. Pero hay un problema, no es suficiente para entender bien cuando alguien te habla. Cuando escuchas pasivamente tú no estás pensando en lo que oyes. No haces pausas. No repites palabras. No haces preguntas. Solo dejas que el audio entre y salga. Es como tener música de fondo. Tu cerebro escucha, pero no procesa la información con profundidad. No retiene palabras nuevas. No aprende estructuras. Solo escucha sin actuar. Esto es como cuando escuchas una canción en inglés muchas veces, pero no sabes la letra. Puedes cantar un poco, puedes repetir partes, pero no sabes lo que dice. Sabes el ritmo, pero no entiendes el mensaje. Con el español pasa lo mismo.
Escuchar mucho sin participar es como oír una canción sin aprender las palabras. Suena bonito, pero no entiendes el contenido. Muchas personas escuchan horas y horas de español pasivo. Después de semanas dicen, escucho mucho español, pero todavía no entiendo. Esto es normal. Tu oído mejora un poco, pero tu comprensión no cambia mucho. ¿Por qué? Porque tu cerebro necesita más. Necesita acción. Necesita participación activa. La solución es cambiar la forma de escuchar. Necesitas practicar la escucha activa. Esto significa escuchar con atención total. Significa poner tu mente en el idioma. Significa pensar mientras escuchas. Hacer pausas. Repetir palabras. Imitar sonidos. Es una escucha con propósito. Es diferente a poner la radio de fondo mientras haces otras cosas. Por ejemplo, si ves un vídeo en YouTube, no solo lo pongas y lo dejes correr. Escucha con cuidado. Mira los subtítulos si los necesitas. Haz una pausa después de cada frase. Repite en voz alta. Pregúntate qué significa esta frase. ¿Conozco esta palabra? ¿Puedo decirla yo también? Esto es escuchar activamente. Tu cerebro trabaja más, pero también aprende más. Otra forma de escuchar activamente es leer al mismo tiempo que escuchas. Busca un audio con el texto. Escucha y sigue el texto con los ojos. Después, escucha otra vez sin leer. Luego, trata de repetir la frase sin mirar. Esto es muy útil para mejorar la memoria auditiva y la pronunciación. También puedes hacer predicciones antes de escuchar. Si el vídeo se llama Mi comida favorita, tú puedes pensar, voy a escuchar palabras como pizza, arroz, pollo, cocinar, delicioso. Esto prepara tu cerebro. Ya tienes una idea de lo que vas a oír. Cuando las palabras aparecen, tu mente las reconoce más rápido. Escuchar activamente también significa usar tu voz. No seas solo un oyente. Sé un participante. Repite frases. Responde preguntas del vídeo. Haz imitaciones. Usa la técnica de shadowing, que es repetir lo que escuchas al mismo tiempo que lo escuchas. Esto mejora mucho tu pronunciación y tu comprensión. Cuando repites, tu boca aprende. Tu oído también mejora. Todo tu cuerpo participa en el aprendizaje. Otra diferencia importante entre escucha pasiva y escucha activa es el enfoque. Cuando escuchas pasivamente estás haciendo muchas cosas al mismo tiempo. Tu atención está dividida. No puedes aprender así. Pero cuando escuchas activamente tú paras todo. Solo escuchas. Solo piensas en español. Tu concentración es fuerte.
Y eso hace una gran diferencia. Al principio, escuchar activamente puede ser cansado. Tu cerebro se esfuerza más. Pero con el tiempo se vuelve más fácil. Como en el ejercicio físico, al principio duele, pero después tienes más fuerza. Escuchar activamente es como entrenar tu oído. Cuanto más lo haces, mejor funciona. Y muy pronto vas a entender más sin esfuerzo. Ahora, no tienes que eliminar la escucha pasiva. Puedes seguir escuchando música, podcast o series en español mientras haces otras cosas. Pero si quieres mejorar de verdad, necesitas combinarlo con escucha activa. Por ejemplo, puedes hacer 10 minutos de escucha activa todos los días. No necesitas horas. Solo unos minutos con atención total pueden cambiar mucho tu nivel. Recuerda que escuchar pasivamente es un buen primer paso. Es útil para tener contacto con el idioma. Pero si tú quieres entender a los hablantes nativos, si tú quieres tener conversaciones reales, necesitas más. Necesitas entrenar tu cerebro con escucha activa. Necesitas atención práctica y repetición. 1. Emociones negativas, miedo, estrés y falta de confianza. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante, pero que muchas veces olvidamos, las emociones. Cuando aprendes español, tus emociones son muy importantes. Tus pensamientos, tus miedos, tu actitud, todo esto afecta tu forma de aprender. Muchas personas no entienden español no porque no estudian, sino porque tienen bloqueos emocionales. Estos bloqueos hacen que sea más difícil escuchar, entender y hablar. Uno de los primeros problemas es el estrés. Muchas personas sienten mucha presión cuando escuchan español. Piensan, tengo que entender todo, tengo que hacerlo bien, no puedo cometer errores. Este tipo de pensamiento crea tensión. El cuerpo se pone rígido. Los músculos se tensan. La respiración cambia. El corazón va más rápido. Y el cerebro no puede concentrarse bien. Cuando estás estresado, escuchar es más difícil. Tu mente no está relajada. No puedes procesar la información con claridad. Otro problema grande es el miedo. Muchas personas tienen miedo de no entender. Tienen miedo de parecer tontos. Tienen miedo de equivocarse. Tienen miedo de hablar con nativos. Entonces, cuando escuchan español, el cerebro entra en modo defensa. Ya no escucha con calma. Escucha con miedo. Y cuando hay miedo, no hay aprendizaje. Es como si el cerebro cerrara una puerta. No puede entrar el español. No porque sea difícil, sino porque el miedo lo bloquea. También hay muchas personas que tienen pensamientos negativos. Por ejemplo, piensan, el español es muy rápido, yo nunca voy a entender, mi oído no sirve, no tengo talento para los idiomas. Estas frases parecen simples, pero hacen mucho daño.
Cuando tú repites estas ideas, tu cerebro las cree. Entonces deja de esforzarse. Piensa, ¿para qué voy a intentarlo si no puedo? Y así pierdes motivación. Pierdes la energía. Y dejas de escuchar con atención. Este tipo de pensamiento se llama diálogo interno negativo. Es la voz en tu cabeza que siempre te dice cosas malas. Esa voz te dice, no entiendes, es muy difícil, no eres bueno para esto. Esa voz no es verdad. Pero si la escuchas todo el tiempo, empiezas a creerla. Y cuando la crees, no puedes aprender bien. Por eso es tan importante cambiar esa voz. Necesitas una voz interna que diga, puedo mejorar, estoy aprendiendo, es normal no entender todo, cada día entiendo un poco más. Otra emoción común es la vergüenza. Algunas personas tienen miedo de parecer ridículas. No quieren repetir en voz alta. No quieren hacer ejercicios de escucha porque creen que van a fallar. No quieren hablar porque no suenan como nativos. Pero esto es un error. Todos los estudiantes cometen errores. Todos los estudiantes fallan. Nadie aprende sin equivocarse. La vergüenza solo bloquea tu progreso. Si tú te ríes de ti mismo, si aceptas tus errores, puedes avanzar más rápido. Entonces, ¿cómo puedes superar estas barreras emocionales? Primero es importante aceptar que es normal no entender todo. No pasa nada si no entiendes una palabra, o una frase, o incluso un párrafo entero. Es parte del proceso. Todos los estudiantes pasan por eso. Incluso los que ahora hablan muy bien. Ellos también tuvieron miedo. Ellos también cometieron errores. Pero no se rindieron. Continuaron. Y tú también puedes. Segundo, necesitas crear un ambiente positivo para escuchar español. Busca un lugar tranquilo. Escoge un momento del día donde estés relajado. Respira profundo antes de empezar. Dite cosas buenas a ti mismo, voy a aprender algo nuevo, no necesito entender todo, solo necesito intentarlo, estoy mejorando cada día. Estas frases simples cambian tu actitud. Y cuando tu actitud cambia, tu mente se abre. Puedes escuchar mejor, sin tensión. Tercero, haz ejercicios pequeños con confianza. No empieces con audios difíciles. Escoge algo fácil. Por ejemplo, un vídeo corto con subtítulos. Escucha solo un minuto. Repite las frases. Celebra cada palabra que entiendes. Di sí. Esa palabra la conozco. Este tipo de celebración ayuda mucho. Tu cerebro se siente motivado. Quiere seguir escuchando. Quiere aprender más. Cuarto, usa tu cuerpo para sentirte más fuerte. Parece extraño, pero funciona.
Si tú te sientas derecho, si sonríes, si respiras profundo, tu cuerpo manda un mensaje a tu cerebro: estoy bien, estoy listo. Tu postura afecta tu mente. Un cuerpo fuerte crea una mente fuerte. Así puedes escuchar mejor, sin miedo. También puedes hablar con otros estudiantes. Ellos también tienen miedo. Ellos también cometen errores. Compartir experiencias te ayuda a sentirte normal. Te ayuda a ver que no estás solo. Y puedes motivarte con ellos. Puedes practicar juntos. Puedes reírte, cometer errores y seguir aprendiendo. Finalmente, recuerda esto: la confianza no es algo mágico. No necesitas esperar a tener confianza para empezar. La confianza viene después, cuando ya has practicado. Cada vez que escuchas español, estás construyendo confianza. Cada vez que entiendes una palabra nueva, crece tu seguridad. Cada vez que te relajas y escuchas sin miedo, mejoras. No necesitas ser perfecto. Solo necesitas seguir. 2. ¿Qué hacer? Estrategias activas para escuchar mejor. Ahora que ya conoces el problema y las causas, vamos a hablar de las soluciones. ¿Qué puedes hacer para entender mejor el español cuando escuchas? La respuesta es: necesitas usar estrategias activas. Escuchar no es solo poner un audio o un vídeo y esperar. Escuchar bien necesita acción. Necesita atención. Necesita práctica inteligente. Aquí te damos algunas estrategias fáciles y efectivas que puedes usar desde hoy. La primera estrategia es escuchar muchas veces el mismo contenido. No es necesario buscar vídeos nuevos cada día. Es mejor repetir. Cuando escuchas el mismo audio varias veces, tu cerebro empieza a reconocer sonidos, palabras y frases. Al principio entiendes solo una palabra. Después entiendes una frase. Y poco a poco entiendes más. Cada repetición ayuda. Por ejemplo, puedes escuchar un vídeo corto 3 veces. La primera vez solo escuchas. La segunda vez lees los subtítulos. La tercera vez repites en voz alta. Esto activa tu memoria y tu pronunciación. La segunda estrategia es leer y escuchar al mismo tiempo. Busca vídeos o audios con subtítulos en español. Escucha mientras lees. Esto ayuda a conectar el sonido con la forma escrita. Así puedes identificar palabras que ya conoces, pero que suenan diferente cuando las dicen rápido. También puedes ver cómo se escriben las palabras nuevas. Leer y escuchar al mismo tiempo es muy útil para principiantes porque da contexto. Tu cerebro tiene 2 pistas, el sonido y el texto. Otra estrategia muy buena es usar audios con transcripción. Una transcripción es el texto completo del audio. Puedes leerlo antes o después de escuchar. Por ejemplo, puedes leer primero para saber de qué se trata el audio.
Después escuchas con atención. Si no entiendes algo, puedes volver al texto. Esta técnica te da seguridad. También puedes subrayar palabras nuevas y buscarlas en el diccionario. Así aumentas tu vocabulario. También puedes usar la técnica de escucha por partes. No necesitas escuchar un audio largo todo de una vez. Puedes dividirlo. Por ejemplo, si un vídeo dura 5 minutos, puedes escuchar solo el primer minuto. Escucha ese minuto 3 o 4 veces. Trata de entender. Luego pasa al segundo minuto. Esto se llama escucha intensiva. Es diferente de la escucha pasiva, donde solo escuchas sin pensar. La escucha intensiva es más lenta, pero más útil cuando estás empezando. Una técnica muy poderosa es repetir en voz alta. Cuando escuchas una frase, pon pausa y repítela. Intenta copiar la pronunciación, la entonación, el ritmo. Esto se llama shadowing. Es como ser una sombra del hablante. Esta técnica mejora tu oído y tu pronunciación al mismo tiempo. Al principio puede ser difícil. Pero si lo haces todos los días, vas a mejorar muy rápido. No te preocupes si no suenas perfecto. Lo importante es practicar. También es muy útil hacer preguntas después de escuchar. Por ejemplo, ¿de qué trata el audio? ¿Quién habla? ¿Qué palabras nuevas aprendí? ¿Qué parte fue fácil? ¿Qué parte fue difícil? Estas preguntas te ayudan a pensar. Te ayudan a reflexionar. Y eso mejora tu comprensión. Puedes escribir tus respuestas en un cuaderno. Así puedes revisar tu progreso con el tiempo. Puedes ver cómo mejoras cada semana. Otra estrategia importante es escoger temas que te gustan. No escuches audios aburridos. Si te gusta la música, escucha canciones. Si te gusta el fútbol, escucha noticias de deportes. Si te gusta la cocina, busca recetas en español. Cuando el tema te interesa, tu cerebro presta más atención. Aprender se vuelve divertido. Ya no es solo una tarea. Es una experiencia agradable. Y eso hace toda la diferencia. Además, es bueno crear una rutina diaria de escucha. No necesitas estudiar muchas horas. Solo necesitas 10 o 15 minutos al día. Lo importante es la constancia. Escucha todos los días, aunque sea poco. Puedes hacerlo por la mañana, mientras desayunas, o por la noche antes de dormir. También puedes escuchar mientras caminas o haces ejercicio. Lo importante es tener contacto frecuente con el idioma. Así tu oído se acostumbra poco a poco. Si quieres mejorar aún más, puedes usar aplicaciones o sitios web para practicar la escucha. Por ejemplo, hay podcast con audio lento.
Hay vídeos para principiantes. Hay historias fáciles con voz clara. Estas herramientas están hechas especialmente para ti, para estudiantes que están empezando. Puedes usarlas en tu teléfono o en tu computadora. Muchas son gratuitas. Solo necesitas buscar audios en español para principiantes. Y no olvides celebrar tus progresos. Cada palabra nueva que entiendes es una victoria. Cada frase que repites bien es un paso más. No esperes ser perfecto. La comprensión auditiva es un proceso. Y ese proceso necesita tiempo. Pero si usas estas estrategias, vas a ver resultados. Vas a escuchar mejor. Vas a entender más. Y te vas a sentir más seguro. Ahora ya sabes por qué muchas veces escuchas sin entender, y qué puedes hacer para mejorar. Recuerda, no se trata de escuchar más, sino de escuchar mejor. Usa las estrategias que vimos hoy y practícalas todos los días. Poco a poco tu oído se va a acostumbrar al español. Y un día, sin darte cuenta, vas a entender mucho más. Si este vídeo te ayudó, no olvides darle like, suscribirte y dejar un comentario. ¿Qué estrategia vas a probar primero? Cuéntanos en los comentarios. Tu experiencia puede ayudar a otros estudiantes también.